Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Ya se acerca el día de San Valentín, o también conocido como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor que celebrarlo con una receta con chocolate. Por eso hoy vamos a hacer unos Hi-Hat Cupcakes. Se llaman así porque tienen un copete de merengue muy alto cubierto de chocolate. Ya os digo que están riquísimos, así que no os podéis perder la sensación de darle un bocado a esta pequeña delicia. Si quieres aprender a hacerlos, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el bizcocho necesitamos harina, huevos, mantequilla, azúcar, cacao en polvo, leche, vinagre blanco. Si no lo conseguís, lo podéis sustituir por jugo de limón, extracto de vainilla, bicarbonato de sodio y levadura química o polvo de hornear. Empezamos haciendo una buttermilk. Para ello agregamos el vinagre blanco o jugo de limón a la leche y lo dejamos reposar durante 10 minutos mientras seguimos con la receta. Añadimos a la batidora la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar. Batimos a velocidad media durante unos segundos para mezclar un poquito la mantequilla con el azúcar. Y luego subimos a velocidad máxima y batimos durante 5 minutos para que la mantequilla se ablande y tenga una textura más cremosa. Recordad que todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente para que la masa no se corte y quede bien ligada. Batimos el huevo antes de añadirlo a la mezcla, así se integrará mucho mejor con el resto de ingredientes. Siempre los añadiremos de uno en uno, esperando a que se integre el anterior antes de añadir el siguiente. Cuando estén bien incorporados, añadimos el extracto de vainilla. Comprobamos que todos los ingredientes están perfectamente integrados. Con la ayuda de un colador tamizamos la harina, el cacao en polvo, el bicarbonato de sodio y la levadura química o polvo de hornear. Damos unos golpecitos en el colador para tamizar los ingredientes secos y evitar que se apelmacen con el resto de ingredientes. Batimos a mínima velocidad para que no se tense el gluten de la harina y que nuestros cupcakes se esponjen bien durante el horneado. A estas alturas ya tendremos lista la buttermilk. Como veis, se han formado unos grumitos en la leche. Esto nos indica que está perfecta para añadirla a la mezcla. La buttermilk se utiliza para que nuestros bizcochos o cupcakes queden más jugosos. No os preocupéis por el sabor del vinagre o del jugo de limón, ya que la acidez de estos ingredientes quedará neutralizada durante el horneado por el bicarbonato de sodio. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa, la tendremos lista. Comprobamos que todo esté bien mezclado y pasamos a rellenar las cápsulas. En este caso, las voy a rellenar con una cucharada y un cuarto del racionador de helados. Así subirán hasta el borde de la cápsula y quedarán planitos para decorarlos. Cuando tengamos todas las cápsulas llenas, damos unos golpecitos al molde para acomodar la masa y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados. En unos 20 minutos los tendremos listos, pero antes de sacarlos del horno os recomiendo pincharlos con un palillo para comprobarlo. Recién salidos del horno los dejamos reposar durante 10 minutos antes de sacarlos del molde. Pasado este tiempo, ponemos los cupcakes directamente sobre una rejilla para que enfríen por completo sin crear humedad en la base. Para el merengue italiano necesitamos azúcar, agua, claras de huevo y una pizca de sal. Opcionalmente podéis darle un toque de color al merengue, yo he elegido colorante rosa, y si queréis también le podéis poner unas gotitas de alguna esencia o extracto, en este caso utilizaré extracto de arándanos rojos. Empezamos poniendo las claras de huevo a temperatura ambiente en la batidora, agregamos la sal y batimos a velocidad media hasta que las claras empiecen a espumarse. Estos serán unos 5 minutos. La sal nos ayudará a dar firmeza a las claras ya que actúa como estabilizante. Cuando las claras estén un poquito espumadas, subimos a velocidad máxima y dejamos que se batan durante 5 minutos. Ahora que ya tenemos las claras bien montadas, las reservamos mientras hacemos el almíbar. En un caso ponemos el azúcar y añadimos el agua. Empapamos bien todo el azúcar. Lo ponemos a fuego medio y lo dejamos así sin remover el azúcar en ningún momento. Solo tenemos que poner un termómetro de cocina y esperar a que llegue a los 118 grados centígrados. Cuando llegue a esta temperatura, lo retiramos del fuego y mientras batimos, lo vertemos sobre las claras montadas. Debemos agregarlo muy despacito y en forma de hilo. Esto quiere decir que debemos formar un hilo fino y constante con el almíbar mientras lo añadimos. Lo haremos siempre con cuidado para que el almíbar no toque las varillas ni el bol de la batidora. Únicamente debe tocar las claras montadas. De lo contrario, el almíbar solidificará enseguida y nos encontraremos cristalitos de azúcar en el merengue. Cuando terminemos de agregarlo, seguimos batiendo durante 10 minutos o hasta que el merengue esté a temperatura ambiente. Ahora, de manera opcional, podemos agregarle unas gotitas de extracto del sabor que más os guste. Yo le voy a poner extracto de arándanos rojos. También le podemos dar un poquito de color utilizando colorante.
Yo he utilizado colorante en pasta para no añadir demasiado líquido al merengue. Si utilizáis colorantes líquidos, con unas gotitas que le pongáis será suficiente. Pero ya os digo que tanto el extracto como el colorante son opcionales. Con el merengue italiano tradicional están igual de ricos. Cuando tengamos el sabor y el color deseados, dejamos de batir y ya tendremos nuestro merengue italiano firme y brillante. Con una boquilla redonda de 14 milímetros hacemos unos copetitos bien altos. Yo les doy 3 vueltas antes de terminarlos en pico. Esta es la forma tradicional de hacer los copetes de los Hi-Hat Cupcakes. Ya veréis que quedarán todavía más bonitos cuando los bañemos con el chocolate, pero antes llevamos los cupcakes con el merengue al congelador durante 15 minutos. Mientras, para la cobertura utilizaremos chocolate y manteca de cacao. Cuando la manteca de cacao se derrite, queda con un aspecto parecido al aceite. Esto hace que se integre perfectamente con el chocolate para dejarlo más fluido. Este es un truco para obtener un chocolate muy líquido y perfecto para bañar nuestros cupcakes. Le añadimos el chocolate y lo derretimos todo junto al microondas o al baño María hasta que quede totalmente líquido. Cuando lo tengamos listo, lo ponemos en un vaso alto. Así podremos hundir por completo el copete de nuestros cupcakes utilizando menos cantidad de chocolate. Ahora, sin miedo, introducimos el cupcake boca abajo en el chocolate hasta tocar la cápsula. No temáis porque el merengue no se caerá. Ya veréis que es más fácil de lo que parece. Dejamos que escurra un poco y le ponemos unos cuantos sprinkles. Tenemos que decorarlos uno a uno, porque como el merengue está frío, solidificará rápidamente la capa de chocolate. Podéis hacer la decoración que más os guste, pero como son para San Valentín, les voy a poner unos corazoncitos rojos, unas perlitas de colores rosas y les daré unos puntitos de luz con unas cuantas perlitas plateadas. Y así es como queda. Dejamos que el chocolate solidifique mientras hacemos el resto de cupcakes. Voy a partir un cupcake por la mitad para que veáis lo irresistible que están por dentro. ¿Qué os han parecido estos cupcakes? Si eres fan del chocolate, sabrás que en combinación con el merengue es toda una delicia. Espero que os haya gustado la receta y la hagáis con mucho amor para compartirla con las personas que más queráis. Si los hacéis, podéis mostrarme vuestras fotos etiquetándome en Twitter, Instagram o Facebook. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y comparte el enlace. No olvides suscribirte al canal para no perderte mis nuevos vídeos. Nos vemos la próxima semana con una nueva videoreceta. ¡Hasta pronto, Cupcakers! Hola, Cupcakers. Bienvenidos al día de San Valentín. El día de San Valentín.